Y ahora sí es el turno de la primera mesa, el valor de la familia, la base de una sociedad libre y próspera, reto demográfico y futuro. Para presentarnos a los moderadores y a los participantes, toma la palabra la secretaria de Familia y Natalidad del Partido Popular de Madrid, Mónica Lavín. A todos, muchas gracias. Gracias, queridas Lola, querida Inma, por esta presentación, por darnos la bienvenida a esta jornada de familia. Hoy vamos a hablar de un tema que para nosotros es el más importante, sin duda. Yo tengo la suerte de llevar esta secretaría. Creo que este es el gran tema de nuestro tiempo, por muchos motivos que creo que vais a conocer ahora. Y tengo la suerte de tener unos convencidos que comparten conmigo esa visión. Estoy segura de que en proteger y en defender la familia nos va la existencia a todas las sociedades, porque es el lugar más perfecto para estar en sociedad, porque unos cuidan de otros, porque convivimos entre generaciones y por eso, insisto, creo que es lo mejor que podemos hacer y os agradezco que acompañéis esta mañana esta jornada porque, como os digo, vamos a poder reflexionar y bueno, no quiero alargarme más porque quiero que tengáis mucho tiempo de escuchar a nuestros ponentes, a los que les doy las gracias por haber dicho que sí, con tanto entusiasmo, no se lo han pensado, han dicho sí. Vamos a hablar sobre qué pasa con las familias, qué está pasando, por qué cada vez nacen menos niños. Es verdad que somos una sociedad próspera y siempre hablamos de elementos materiales, de las trabas a las que se enfrentan las familias desde un punto de vista económico y material, pero creo que es algo que va mucho más allá, creo que es mucho más que eso. Y es verdad, cada vez vamos a ser mayores, cada vez vivimos más, cada vez la esperanza de vida es mayor, pero cada vez seremos menos abuelos y eso tiene unas consecuencias. Vamos a hablar de reto demográfico, vamos a hablar de todo lo que consideramos desde el partido que está afectando como un caballo de Troya a la familia y por el que vale la pena reflexionar para ver cómo podemos servir más y mejor a la familia. Así que, sin más, le doy la bienvenida a los ponentes de esta mesa, empezando por mi querido Rafa Núñez Huesca, compañero en la Asamblea, portavoz adjunto y profesor de Opinión Pública en el CEU. A Javier Martínez Fresneda, en el centro. Gracias. Javier Martínez Fresneda, que es director general de la Fundación NEOS. A Héctor Cebolla Boado, investigador científico del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y a Pedro Herrero, que es líder y fundador del movimiento Faminazi, que es un superdefensor de la vida y eso nos encanta. Gracias. Bueno, ¿se me escucha bien? En primer lugar, quiero dar las gracias a la persona que nos acoge, a Lola Navarro. Mil gracias, Lola. Quiero dar las gracias también a la vicesecretaria Inma Sanz, una mujer muy valiente. Quiero dar las gracias también a Mónica Lavín, una mujer también muy valiente y cuya anatomía es una hermosa metáfora de la familia. Yo creo que Mónica Lavín hoy es la mejor reivindicación, su perfil es la mejor reivindicación de lo que hoy defendemos aquí, en la Asamblea de Madrid. He citado a tres mujeres, a Lola, a Inma y a Mónica, y mientras pensaba lo que iba a decir, me daba cuenta de que en el Partido Popular son las mujeres las que, presentaba también la presidenta Ayuso, las valientes, las que se atreven a decir las cosas que muchas veces los hombres no nos atrevemos a decir. Tengo por aquí también a Esther Platero, que es compañera mía en la Asamblea de Madrid, y que también hace intervenciones con la hostilidad de la izquierda en la Asamblea. Pienso en Esperanza Aguirre, pienso en María Sangil, que pertenece a la Fundación NEOS. Pienso en Rosa Díez, que no ha sido nunca de nuestro partido, pero que también es mujer. ¿A cuántas mujeres le debemos tantas cosas en la historia reciente de España? Hoy estamos aquí para hablar de la familia. Son las mujeres las que traen la vida al mundo y ya ese gesto
ya es un ejercicio de valor que seguramente ninguno de los 4 que estamos en esta mesa seríamos capaces de abordarlo. Yo probablemente no tendría hijos por no dar a luz. El caso es que yo creo que compartimos aquí los 4 en esta mesa que una tesis que no circula con demasiada... no es hegemónica, una tesis según la cual la crisis demográfica no es exclusivamente consecuencia de un problema material. Es decir, se nos dice que los jóvenes no tienen hijos porque tienen salarios precarios, y es verdad. Se nos dice que los jóvenes no tienen hijos porque las hipotecas son inalcanzables, y es verdad. Se nos dicen que los jóvenes no tienen hijos porque hay una crisis del mercado inmobiliario, y es verdad. Pero no se nos dice algo que, a mi juicio, es igual o quizá más importante que todas esas razones desde el punto de vista exclusivamente material. Y son razones desde el punto de vista político, cultural o sentimental. Y es que existe un relato, una narrativa cultural y política según la cual tener hijos no es una buena cosa. Se nos disuade de formar familias desde grandes medios de comunicación muy poderosos. No estoy hablando de podcasts microscópicos o minoritarios, de minorías radicales. Desde los grandes medios de comunicación en España se hace una apología del individualismo. Se le dice a la mujer que la familia es una suerte de cárcel que frenaría su empoderamiento. Hay versiones extravagantes y radicales del feminismo según las cuales tener hijos es una mala cosa, no solo para tu trayectoria profesional, sino también para tu trayectoria vital. Y hay también versiones extravagantes del ecologismo que nos dicen, y este titular lo recito, pero es literal, del diario El País, ya digo, no cualquier diario, que tener hijos alimenta el cambio climático. Es decir, estamos ante una narrativa muy poderosa y que está activada y opera desde diferentes puntos de vista. De manera que lo que estamos organizando hoy aquí yo creo que es doblemente importante. 1, porque aborda la cuestión familiar, y 2, porque no lo hace solo abordando los problemas materiales o los desafíos materiales para tener una familia, sino también los desafíos políticos, culturales y morales que frenan a muchos jóvenes de tener una familia. Y para eso yo creo que tenemos a 3 personas que saben mucho de este asunto y que son 3 personas, además, creo que esto dice mucho del Partido Popular de Madrid, 3 personas que no son del Partido Popular de Madrid. Esto yo creo que es una buena cosa porque abre las ventanas y las puertas del partido a opiniones que no necesariamente tienen que converger con el Partido Popular. De hecho, probablemente ellos 3 sean más libres que yo para decir cualquier cosa e incluso para criticar al Partido Popular. Yo no sé si esto lo hacen otros partidos. El Partido Popular lo hace. De manera que yo doy las gracias a Mónica y a Inma por permitirnos escuchar voces diferentes del Partido Popular. La primera que me gustaría que escucháramos es la voz de Héctor Cebolla, que es profesor de la universidad, y que nos gustaría que en una primera intervención, una primera breve intervención de cada uno de nuestros invitados, cada uno nos dará su punto de vista desde su especialidad. Me gustaría que Héctor nos hablara, en esta primera intervención, breve como digo, del reto demográfico desde el punto de vista estrictamente objetivo, aséptico, los números. ¿Qué está pasando? ¿De verdad hay una crisis, un desplome demográfico en España? Bueno, muchas gracias, y tengo que decir, en beneficio del Partido Popular, que tampoco me han dicho lo que tengo que decir, con lo cual os arriesgáis a que venga aquí cualquiera a decir lo que le dé la gana, efectivamente. Bueno, vamos a ver. España es un país que tiene una característica tremenda en muchas dimensiones de la realidad social, que es que hace las transiciones que todos los demás hacen con más rapidez y llega a extremos mucho más agudos que el resto de los países de su entorno, ¿no? Entonces, nos hemos descentralizado los que más, nos hemos secularizado los que más, y la transición demográfica también la hemos hecho con una intensidad y hasta un punto desconocido, ¿no? Estamos en el grupo de países que se llama ultra low, la fecundidad más baja del mundo, ¿no? Los países que realmente tienen una fecundidad bajísima. Entonces, hay varias cosas que a mí me interesa mucho decir al Partido Popular de Madrid, que son: la primera, no todas las causas son locales. La mayoría de las causas de esta caída demográfica son globales. Casi todos los países del mundo están afrontando a una generación pesimista,
en relación con sus propias perspectivas. Esto pasa en Finlandia y en Suecia. O sea, las perspectivas de un sueco y de alguien de Arganzuela son realmente distintas, notablemente distintas. Bueno, estamos ante una generación notablemente pesimista. Es la primera vez que tenemos datos certeros de que en Finlandia y en Suecia, en Estados Unidos y en España, los jóvenes tienen números ideales de hijos que desean tener por debajo de 2, que venía siendo una regularidad en todo el mundo, que es la tasa de reemplazo, ¿no? Lo que necesitamos para mantenernos. Segunda cosa, somos uno de los países que más rápidamente ha hecho la transición entre la cantidad y la calidad de los hijos. Queremos menos hijos y queremos que todos sean Einstein. Invertimos muchísimo tiempo, muchísimos recursos, hasta el punto de que nos parece que la crianza es una actividad con retos insuperables y, por lo tanto, el coste de oportunidad que tiene tener un segundo o un tercer hijo, o para algunas personas el primero, es altísimo. Y esto, por lo tanto, hace pensar no solamente en la pobreza monetaria, sino también en la pobreza del tiempo. ¿Quién puede dedicar el tiempo a generar 5 Einsteins? Poca gente, ¿no? Luego hay algunas causas que sí que son específicas de España. La primera, no tenemos en este país una política de familia certera, estable. Y por eso quiero decir que no es una política de familia que la gente descuente antes de tener hijos, porque hay pequeños programas, cheques bebé, iniciativas que duran, que son locales, pero otros países como Francia, que es un país realmente con una convicción natalista histórica, tienen políticas familiares que duran en el tiempo y cuando la gente tiene hijos descuenta que esa política es certera porque se han beneficiado de ella sus padres y sus abuelos. Y creo que hay algo específico también de España en 2 dimensiones más. La primera, hundimos la fecundidad de las universitarias. Hundimos la fecundidad de las universitarias. Todo el mundo tiene una fecundidad baja en estos tiempos, pero las universitarias en el sur de Europa, España e Italia, están peor que las universitarias de otros países. Y esto sí que es un rasgo español o hispano-italiano, ¿no? Si en esta... Y segunda o tercera cosa que quería para terminar, hay una parte de la población que está despreocupada en España por la despoblación que vamos a vivir. Entonces hay gente que piensa que no es un problema no tener hijos. No se conocen eventos históricos de despoblación desde, bueno, sin contar el daño de la guerra mundial en ciertos entornos, desde la peste negra. No se ha vivido una caída poblacional como la que va a empezar en 2026 en algunas partes de Europa y que se va a asentar en 2050, ¿no? Entonces hay una parte de la población aquí que piensa que esto no es un problema. Podemos debatir si lo es o no, pero bueno, estas son las cosas que son comunes a todos y específicas de España. Me parece que lo que ha dicho Héctor es devastador. Es decir, no hay precedentes. Vivimos en una situación inédita desde un punto de vista demográfico. No hay precedentes de esto. No hay precedentes, vamos, en la historia registrada. No sabemos el paleolítico, pero en la historia registrada no hay sociedades que hayan pasado por procesos de crecimiento poblacional como el que nos vamos a enfrentar nosotros, todos los países del mundo, pero España es pionera. No sé si os acordáis de un plan que hizo público el Gobierno de España, se llamaba España 2050, que lo llevaba Iván Redondo cuando era el jefe de gabinete de la presidencia del Gobierno. Yo no lo leí entero, pero sí estuve revisando para ver en qué punto la demografía era una prioridad. De 426 páginas que tenía el Plan España 2050, ¿saben ustedes cuántas páginas dedicaba al reto demográfico? 3 párrafos. 3 párrafos de 425 páginas. Esto es muy revelador de la ausencia de conciencia. Por eso yo creo que estemos hoy aquí, un sábado por la mañana, hablando de este asunto, es ubicar en la agenda asuntos que son verdaderamente importantes. Javier Martínez Fresneda es el director de la Fundación Neos. Vamos a hablar con él de familia, pero me gustaría que tu primera intervención, Javi, fuera sobre algo que habéis hecho público en la Fundación recientemente y es un trabajo interesantísimo respecto de la inmigración. ¿Qué tiene que ver o cuál es la relación entre el desplome demográfico y la inmigración? Es muy sencillo. A juicio de una parte muy importante de la clase política, el desplome demográfico se podrá revertir o reajustar o reequilibrar con inmigración. Javier Martínez Fresneda maneja una tesis algo disruptiva respecto de esa opinión hegemónica. Javi.
Pues muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias al Partido Popular de Madrid por invitarnos. Bueno, efectivamente, hay una serie de lugares comunes en el debate político y en el debate público, y uno de ellos es que la crisis demográfica se puede arreglar con inmigración. Nuestra tesis es falsa, o sea, nuestra tesis es que esto es falso, ¿no? Tienen ustedes disponible el informe Inmigración en España, Buenismo o Eficacia, que lo pueden descargar de Internet gratuitamente, y les damos varias razones para afirmar esto. En primer lugar, si nosotros defendemos la familia, la defendemos en todas partes, ¿no? Y no hay que olvidar que el hecho migratorio es un hecho que desarraiga al ser humano. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros defendamos la familia en España, sin embargo, que se rompan familias en el África subsahariana, pues nos da igual, ¿no? Esto es una primera cuestión de principio. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la inmigración está fuertemente relacionada con ciclos económicos, es decir, aquí la gente viene a labrarse, por lo general, una vida mejor. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando los ciclos económicos cambian, estas personas se van. Y lo estamos viendo, por ejemplo, y buen ejemplo de ello está en la Comunidad de Madrid con la población rumana. Rumanía no solamente son los ciclos económicos aquí en España, sino en los lugares de origen. Rumanía, gracias a Dios, ha tenido un gran ciclo económico últimamente y la población rumana ha descendido en España, con lo cual tampoco nos sirve a largo plazo. Además, una cuestión filosófica, cultural, antropológica. Cuando las personas vienen a España, lo que estamos importando son trabajadores, pero eso no resuelve la soledad. Es cierto que hay muchos trabajadores que cuidan ancianos en residencias, pero no es lo mismo que tengan un nieto, no es lo mismo que tengan un hijo. Con lo cual, los problemas filosóficos, antropológicos, todo lo que rodea a la sociedad que se está quedando sola, no nos lo resuelve la inmigración, no nos sirve para esto. ¿Vale? Y luego podríamos hablar de mucho más. Yo de nuevo les invito a que consulten el informe, pero nuestra tesis es que tampoco nos sirve para la sostenibilidad de las pensiones, porque en realidad lo que está viniendo a España son trabajadores de baja cualificación. Eso produce unas cotizaciones pequeñas que no compensan las altas cotizaciones de la generación que se está jubilando y además producen muchas veces más pasivos al estado del bienestar en términos de subvenciones, en términos de rentas pasivas en general, ¿no? Con lo cual, los que afirman que la inmigración es nuestra solución al reto demográfico es absolutamente falso. Pedro Herrero es consultor político y se dio a conocer por un programa, un podcast que se llamaba, junto con Jorge San Miguel, Extremo Centro, en el que hablaban los dos de muchos asuntos, pero en particular del asunto de la familia. Y a mí me interesa, desde el punto de vista de la estrategia política, me interesa el perfil de Pedro Herrero porque ha resultado ser el apologeta de la familia. Apologeta, lo de la jeta no... Sí. Haciendo la jeta. Viniendo, y esto quizá alguno de vosotros discrepe de mí, pero a mí me parece interesante que lo haga una persona que no es particularmente conservador. De hecho, no es conservador, viene de un padre minero, viene de un perfil que no es cristiano y hace una apología de la familia maravillosa, fantástica y al alcance de todos. Y es lo que te voy a pedir, Pedro, que, teniendo en cuenta que tus compañeros han hablado 3 minutos y te conozco, hagas... Me han dejado espacio, porque mis compañeros me conocen y han dicho, topa a ti. Desarrolles esta tesis tuya respecto de la familia y de cómo son palabras literales de Pedro y que aparece en el libro Extremo Centro, que junto con Jorge San Miguel escribió hace un año, o hace casi 2 años, la forma más virtuosa de estar en la sociedad. Sí. Bueno, alguien podría llegar a elevarlo a decir, es la forma de estar en la sociedad. O sea, la condición de necesidad de algo así como que exista un comportamiento en el que nos respetemos. O sea, ¿dónde aprendemos a respetar los turnos de palabra, la amistad, la idea de bien, la idea del perdón, la idea del amor? Bien porque la tengamos o porque no la tengamos, porque entonces ya viene aquí alguien que ha tenido una mamá terrorífica, mi mamá no me quería, como todos los hombres latinos, que tenemos un problema con nuestras madres, entonces andamos discutiendo con nuestras mujeres porque mi mamá me quería más que tú. Esto es así. Pero incluso porque tenemos algo o porque no lo tenemos, somos capaces de reconocerlo como un bien. Ojalá mi padre me hubiera perdonado. Ojalá tener un hermano aquí
con el que acompañar el sufrimiento, ¿no? Y esas experiencias que son universales y son del ser humano se acumulan en una cosa que llamamos familia. Yo soy conservador, lo que no soy es pijo. Es un matiz, pero es relevante. Mis hijos van a un colegio, estamos en Arganzuela, mis hijos han ido a piscina aquí, van al Martínez Montañez como colegio. Y lo hago porque quiero que vayan a la pública, porque la mili y la educación pública tenían una virtud en las personas, que es que te ponen en contacto con gente diferente a ti. Yo gano una cantidad abrumadora de pasta. Gano más que Rafa de largo. No, pero es verdad. Y vivo en Getafe, porque quiero que mis hijos experimenten sitios donde creo que aún vive una noción de familia a la que yo me siento cercano. Por ejemplo, la de los latinos, que me molan más a veces que los pijos de colegio de pago. Mi hija con 12 años ya tenía su primer novio venezolano. Del parque este de ahí de... Te siguen molando. Venezuelan Boys. Que yo pienso, son más divertidos que los blancos, claro. O sea, yo también me molarían más, ¿no? Claro, yo no entiendo a mis 45 años, por ejemplo, vivir exento de esa realidad que es llegar a casa y ver construirse una personalidad al lado de la cual vas viendo cómo se desarrolla su moral, cómo aprende a amar, cómo aprende lo que es la amistad, cómo le dice a su madre, hoy tenemos que ir al parque porque mi amiga se siente sola. Y ves cómo el compás moral se va construyendo en una persona y es como una cosa, joder. Claro, si tú no tienes eso, o sea, si no lo puedes experimentar, si solo lo puedes leer, es muy probable que puedas llegar a pensar verdaderas gilipolleces. Por ejemplo, las que salen de los departamentos universitarios en los cuales el sector es minoría. Entonces, no, la familia es una cosa que te domina, que te constriñe, que es que está hecha para joderte y tal. No. Pero ¿cómo Carmen va a ser una restricción de mi universo? Si es la que lo amplía. O sea, ¿cómo Manel y Adrià van a ser algo que me limita si es algo que me vuelve inmenso? Es algo que me vuelve todopoderoso. Claro, hablamos, no quiero decir que no sean temas importantes, ¿no? La gestión está guay. Cuadrar, ¿no? O sea, mover las palancas y que salga un número y se ponga en verde, clink, 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 pensiones, clink, 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 sanidad. Pero lo que me parece dramático es cuando una vida no es capaz de alcanzar esa experiencia. Yo soy, también por seguir juntando categorías, ateo, porque no tengo el don de la fe, pero profundamente católico. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos. Es que el conjunto de bienes morales, de ideas antropológicas que reconozco en el catolicismo son aquello que quiero transmitir a mis hijos. Y lo ejerzo sin fe, ¿eh? Pero le doy caña a ella, no, el perdón, tal, la mitad. Y claro, pienso, en el momento en el que si yo no tuviera a mi familia, yo vengo hoy de resaca, se lo explico porque lo suelo hacer cuando tengo conferencias por la mañana los sábados. Entonces, claro, alguien diría, ¿lo haces porque yo soy un borracho? Sí, pero lo hago también porque cuando voy a esos sitios me pongo muy en contacto con gente que no tiene hijos, que sale de fiesta, que se divierten en la vida, que tienen vidas tal. Y claro, me ven allí borracho, cantando en el karaoke y dicen, pero si este gordo tiene 3 fíos, ser padre no debe ser tan difícil. Y míralo, está satisfecho. Y llega mi mujer, que es la perfección. Y dice, joder, coño, entonces a una persona imperfecta, con un extraño flow, se le puede querer. Y él, con todos sus errores, puede ser un padre
sensatamente imperfecto. Y yo digo, ¿cómo que no? ¿Qué ha sido la paternidad toda la vida? Gente destinada al desastre, una hora de su vida dedicándola a hacer algo enormemente bueno. Claro, hemos cambiado esa narrativa sobre los padres y las madres. Ahora los padres y las madres tienen que ser ingenieros aeronautas. Yo no sé a qué curso van los profes de mis hijos, pero oiga, ¿y qué más da? No, es que tú dices mi padre. Que te jodan, chaval. O sea, tengo 3. No, tienes que hacer el disfraz. ¿Qué cojones voy a hacer yo un disfraz de no sé qué? Voy a hacer lo que pueda, lo que sensatamente pueda y quepa en mi vida. Y voy a llegar hoy con resaca. Y la gente acojonantemente va a pensar bien de mí. Va a decir, este gordo tiene flow. ¿Ven? No, pero... Un espectáculo. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos, ahora ya sí, hablando para los políticos. Resumiendo, Pedro. No voy a hacer exhibicionismo, pero ustedes saben que si yo sigo hablando va a ser mejor que lo de ellos. Pero bueno. No, tiene que ser un todo, tiene que ser un todo. Pero, resumiendo, políticos más normales. La gente está hasta el bolo de proyecciones irreales, de gente que no es, de espacios de cámaras de resonancia que no son como somos como personas, que la gente quiere que seamos normales. Aparecer está con un bombo aquí. ¡Y perfecto! Porque los bombos existen. Había antes una madre allí que marchó, no sé por qué, pero ¿por qué nos da vergüenza? ¿Por qué no se pone esa madre con el niño pequeño aquí y empieza a llorar? Joder, ¿qué problema hay? Pero ¿cuándo ha sido España así? España hay una fiesta de Prado, con paisanos mayores, con guajes, con niños, porque el problema que hay es que nos han separado. Entonces vamos a un concierto y solo hay solteros sin hijos. Y entonces a los conciertos de los padres con niños, los cantajuegos, que estoy padre, no escucho un cantajuegos más, joder. Hagamos cosas para todos. Montamos la de eventos. ¿Quieres que esto esté con madres? Mete un hinchable a la entrada, que cuesta 800 euros. Los colegios, a 24 horas abiertos, tienen unas pistas de deporte acojonantes. ¿Qué cojones hacemos con las putas pistas de deporte de los colegios cerrados? Si la gente tiene que encontrarse. ¿Quiénes lo hacen? Los Venezuelan Boys. Esos llenan los parques. ¿Y sabes qué pasa con los nuestros? Que están acojonados en casa. Y entonces tienen miedo. Que no. A jugar al parque. Yo... 1-0, ¿eh? Algunos de vosotros me conoceréis por haber impartido cursos de oratoria y de comunicación. Yo no he visto un dominio escénico como el de Pedro Herrero en ningún sitio. Es una cosa verdaderamente acojonante. Hemos hecho un diagnóstico, tenemos un problema. Yo creo que al menos todos los que estamos en esta sala somos conscientes de que hay un problema, pero me gustaría hablar de las consecuencias del problema. Por lo general, las únicas consecuencias que se aceptan en el debate público son consecuencias de tipo económico. Hay un problema demográfico, ergo, no hay nadie que nos pagará las pensiones. Asumiendo que esto es más o menos así, me gustaría que habláramos, y aquí ya tenéis la palabra y podéis pedirme la palabra, de las consecuencias no materiales del desplome de la natalidad. Se han desplomado los matrimonios, se han desplomado las uniones civiles, se ha desplomado el número de hijos, hay hijos únicos o no hay hijos. ¿Cuáles son las consecuencias no materiales? Es decir, las consecuencias sociológicas, culturales, emocionales, sentimentales, psicológicas de una sociedad sin niños. ¿Empiezo yo? Empieza tú, Héctor. Después de Pedro. Me parece una cosa... A ver, pobrecito.
A ver, vamos a ver, nos dirigimos a una sociedad desconocida. O sea, quiero daros una idea que en historia económica está muy documentada, pero que creo que traerla aquí tiene más relevancia que nunca. Todo nuestro sistema de herencias surgió después de la peste negra, cuando hubo una caída de la población, la única anterior a la que vamos a experimentar ahora. Es decir, las caídas de la población, históricamente, han sido las experiencias más transformadoras de la realidad. Entonces, nos dirigimos a una sociedad que no conocemos, no sabemos cómo va a ser. Intuimos que va a ser una sociedad menos innovadora. Yo tengo 48 años y en mi equipo de investigación en el CSIC necesito gente joven porque me cuesta entender cómo se programa Python. Es que me siento 2 meses a intentar entenderlo y no lo logro. En cambio, viene un chaval de 28 años y en 10 minutos me ha resuelto un problema que llevo yo atascado una semana. Entonces, vamos hacia sociedades menos innovadoras. Vamos hacia una sociedad en la que ha habido una querencia recalcitrante por ciertos discursos ideológicos, o mejor, normativos, que ensalzan la libertad individual al margen de lo que supone crecer dentro de una familia. Esto es un problema que ha llevado, por ejemplo, a la caída de los emparejamientos. Los mercados matrimoniales en el mundo entero, en España más, se han descompensado. Faltan hombres muy cualificados y mujeres poco cualificadas. No se encuentran las personas que buscan una pareja legítimamente como ellos son. Esta idea de la homogamia, ¿no?, que llamamos los demógrafos. O sea, una mujer altamente cualificada con un hombre altamente cualificado. Bueno, pues no existe un mercado suficientemente amplio para esa mujer. Y para un hombre poco cualificado no existen mujeres poco cualificadas. Entonces, hay una descompensación en la sociedad descomunal. ¿Tenemos margen de intervención en ciertas cosas que tienen que ver con la estructura de los mercados matrimoniales? No. Otra cosa, nos dirigimos a una sociedad en la que ensalzamos el mundo digital, la falta de contacto y el mundo online. Bueno, el 40% de las parejas de 25 a 35 años se están formando online. Estamos perdiendo la capacidad de elegir con un conocimiento profundo de las personas, experimentando quién es la persona con la que nos emparejamos. Compramos menos en el centro de las ciudades. Los datos de quién usa las tarjetas de crédito dicen que la gente va menos al centro y que va más a ciertas horas del día y que la mezcla que antes era ir a la plaza del pueblo ya no se da. Entonces, vamos hacia una sociedad desconocida. Y por último, yo soy padre de una única hija. Me aterra pensar en su Nochebuena del futuro. Me aterra. Me aterra. Cuando yo no esté, me aterra. Porque vamos a vivir una sociedad, vivimos en una sociedad en la que hemos creado una cultura de las redes sociales, del calor de lo social, que nuestros hijos únicos no van a tener. No van a tener. Van a estar abrasados por una infinidad de personas mayores. Ojo, una especificidad de España es que los mayores ahorran y los jóvenes se endeudan, ¿eh? Entonces, una sociedad de personas mayores que ahorran en una sociedad de pocos jóvenes endeudados, bastante solos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos encaminamos a una sociedad radicalmente distinta de la que conocemos ahora. Radicalmente distinta. Bueno, no quiero... Voy a intentar tener una buena práctica. Javi. Bueno, claro, vamos a... Después de Pedro es complicado, ¿no? Además, lo bueno de Pedro es que es un fuera de serie, pero él no lo sabe, como hemos visto, ¿no? No se reivindica. A ver, yo es que creo que negar la familia es negarnos a nosotros mismos. A mí me gusta mucho la historia y fijaos, hay un debate entre los antropólogos sobre cuándo empezó la civilización. Hay varias teorías de cuándo podemos considerar que empieza la civilización. Una de las que está ganando fuerza últimamente es cuando encuentran evidencias en los yacimientos de que existe cuidado, de que hay un hueso partido que ha sido curado, de que hay una persona dentro de la manada que ha sido especialmente vigilada y cuidada. En definitiva, es una evidencia de que existía familia. Nuestra civilización se basa en ese vínculo, ¿no? Luego, encima de ese vínculo hemos puesto más cosas y terminamos formando el Estado que tenemos hoy. Pero nuestra primera naturaleza, nuestro primer vínculo, es la familia. Entonces, yo lo que creo es que muchas veces, por fortuna, empieza a aparecer en el debate público las consecuencias de destruir la familia y tenemos una sociedad individualista, una sociedad egoísta, una sociedad con cada vez más
problemas para el compromiso, para el sacrificio, por un bien mayor, todo eso que se educa en la familia, pero nos estamos enfocando en que efectivamente no tenemos relevo en el mercado laboral o que las pensiones no son sostenibles. No, oiga, aquí hay un problema de fondo, hay un problema de origen, hay un problema río arriba. Por mucho que nosotros pongamos parches río abajo, el problema viene de arriba. Y si no solucionamos eso, no vamos a solucionar nada. Para ti, Pedro. Vale, ahora ya lo mejoro yo. Por recoger... No, a ver, fuera coña, somos muy amigos los cuatro. No voy a decir que los cuatro somos feminazis, pero siempre sí. Sí. Lo que decía Héctor, ¿no? Del tema de la sociedad de los hombres solos, de las mujeres solas, de la sociedad de los hijos únicos. Yo, como creo que no existe teoría sin experiencia, cometiendo un error para que no parezca que lo cuento para yo quedar bien o que mi familia quede como qué guay somos y tal, les voy a contar lo que yo experimenté eso con mi tía Carmen, porque han puesto un vídeo mío. Eso es mi voz. Sí, ¿no? Está ahí Pedro Herrero, ¿quién es? Céntrate, Pedro. Pedro, céntrate. Otro follower. Dele a suscribirse. Pero entonces, la cosa es que mi tía Carmen, mi tío Chili murió de cáncer. Y mi tía Carmen, ya fallecida, pues no pudo tener críos, ¿no? Y cuidó a la última hija de mi tía Nuca, que se había quedado también viuda y que tenía 7 hijos. Y entonces la última hija de tía Nuca fue criada por mi tía Carmen sin hijos. Y luego fue pasando el tiempo y murió tía Nuca también. Y entonces pasó lo de Nochebuena, ¿no? ¿Con quién comía tía Carmen? Que estaba sola. Y entonces mis padres, pues como siempre, abrieron la casa y comió con nosotros hasta que falleció, ¿no? Y lo pienso cada vez más. O sea, las familias ya no son... Creo que hablar de las familias en el modelo este como que solo baja hacia abajo y no se abre es para mí un error profundo. Hace unos meses, Maxim Huerta dijo, acompañando en el final de la vida a mi padre y cuidándolo, he pensado quién me va a cuidar a mí. Y yo, sin ánimo de exhibicionismo ninguno, le puse un comentario que le dije, o sea, bueno, dice, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? ¿No? Pues personas homosexuales que no tienen estabilidad sentimental, que no tienen hijos, ¿no? Y le contesté, de verdad, sin exhibicionismo alguno, le dije, os cuidaremos entre todos. Y como no existe declaración sin acción, dije, bueno, yo no puedo decir esta pijada y luego ir de gallo y no abrir la casa. Pero yo tengo un casoplón de puta madre. En Gestafe. Yo tengo un casoplón de puta madre. Entonces mis hijos ya han convivido con una familia de ucranianos, ya han convivido con una pareja de Nicaragua y 2 niños, y actualmente conviven con un refugiado de El Salvador, ¿no? Bueno, no todos juntos, los vamos cambiando. Sí. Porque quiero que lo entiendan, un hogar es como una cosa acojonante. O sea, y es capaz de transformar de manera radical la realidad. Igual, el problema de los plásticos en el Índico, no. Pero puede tocar a las personas. Mi casa se abre todos los fines de semana para gran sufrimiento de mi mujer, que no oye verdad, que también está en esto embarcada. Y se llena de gente, de olor a paella, de barbacoa, de niños, de gente que no los tiene, de gente que los tiene, de gente diferente a nosotros. Viene gente de Asturias, uno que canta tonada, y digo, joder,
estoy en Getafe y por lo menos tengo algo de lo que recuerdo de mi juventud en Asturias, que y la gente juntándose, sin más. No es tan complicado, de verdad. Porque la desesperanza, esa sensación de tristeza que invade un poco la capa fundamental de los jóvenes. Bueno, y también hay un compromiso en esas reuniones, que siempre ven a gente que esté como en edad de para casar. Oye, ¿por qué no te vienes y tal? Y claro, me ven a mí, borracho como una cuba. Y a mi mujer sonriente. Y Carmen, no es que vete a la mierda, tal. Y Adrián en gallumbos caminando por tal, enseñando la cobaya. Y dicen, pues igual no es tan difícil. Igual ya es mentira lo que me han dicho. Y luego sale Manel haciendo dominades con la barra así, diciendo, ¡mira el guau! Y entran en contacto y experimentan algo que es fundamental, que sepamos que ellos ya saben. No necesitamos inventar nada, solo necesitamos crear espacios que permitan que esa gente reconozca experiencialmente lo que ya sabe. Y diremos, no tenemos herramientas, porque las parroquias le importan a Javi Fresneda y a poco más. Hombre, cada vez a más gente, Pedro. Estamos en un revival. De pijos católicos. Que digo, que está bien, ¿eh? O sea, no digo nada. O sea, me parece bien, pero... Esto de los pijos, has olvidado la izquierda caviar, que son los pijos actualmente, pero bueno... Mira cómo se nota aquí, Bien tirado. Bien tirado. Javi. Que yo quería rescatar una de las cosas que ha dicho Pedro, y es muchas veces nos perdemos en los particularismos, ¿no? Pues mira, yo tuve una mala experiencia en mi familia, mi padre no se ocupó de mí, o mi madre, o lo que sea, ¿no? Lo importante es reconocer que la familia es un bien para la sociedad. Luego, da igual las experiencias particulares, ya está bien desectorizarnos, agruparnos, dividirnos y enfrentarnos por nuestras condiciones particulares. Les voy a poner un ejemplo muy tonto. Pues mire, yo afortunadamente no soy minusválido, pero me parece bien que tengan plazas para aparcar, ¿no? Pues exactamente igual. Oiga, la familia es un bien supremo. La experiencia particular de cada uno, el árbol no nos puede dejar no ver el bosque, ¿no? Entonces, muchas veces en este debate público estamos permanentemente poniendo en los titulares, en el debate público, en las televisiones y demás, casos excepcionales. Por cada mal padre hay 1.000, 150.000, 1.050.000 que son buenos padres. Por cada mal esposo, otro tanto. Eso es lo importante. Es decir, eso no quiere decir que apartemos la vista de las cuestiones que hay que corregir y que apartemos la vista de víctimas que hay que consolar y que, por supuesto, hay que reparar. No, pero hay que decir alto y claro que, oiga, eso no es lo normal. Es que los padres normalmente se ocupan de sus hijos, los maridos se ocupan de sus esposas, las esposas de sus maridos. Oiga, eso es lo normal. Héctor, os voy a dar la palabra sobre este mismo asunto, pero me gustaría compartir con todos vosotros una anécdota que me ha pasado esta mañana. Mis padres tienen 70 y 71 años. Ayer estuvieron de cena con sus amigos y la conversación favorita de ellos es hablar de los nietos. Y todos comparten la idea de que los nietos conceden una segunda juventud y una garantía de alegría a las personas que están en el ocaso de su vida. La naturaleza es muy sabia y les da niños pequeños a las personas mayores, o les daba, porque me decían mis padres, me confesaban que hay 3 parejas en el grupo de amigos que no tienen nietos y probablemente no los vayan a tener. Y se lamentaban mis padres y sobre todo se lamentaban estos amigos, estas parejas. Esos abuelos no tendrán nietos, pero es que hay unos hijos que tampoco van a tener hijos. Es decir, los hijos de los padres de mis amigos no tienen hijos y no van a saber lo que es tener hijos. Y hay otros que solo van a tener un hijo. Es decir, hay abuelos que se están perdiendo nietos, hay padres que se están perdiendo hijos y hay hijos que se están perdiendo hermanos.
La media de la natalidad en España es 1,1 hijos. Es decir, por lo general la gente tiene un hijo. No conoce lo que es pelearse y luego reconciliarse con un hermano, ni crecer emocionalmente, ni intelectualmente, ni psicológicamente. Tengo para mí, y no sé si existe una tesis, Héctor, que lo confirme, que hay una relación causa-efecto entre la epidemia de psicopatologías, de cuadros de ansiedad, de crisis, de depresiones y el hundimiento devastador de la demografía y de la crisis de la familia. Ese es un temazo. Me voy a mojar. A ver. Primero quiero decir una cosa. Canarias tiene en media menos de un hijo, o sea, no es 1,1. En Canarias estamos por debajo de 1. En media, para las mujeres al final de su vida fértil, ¿eh? O sea que no se conoce el suelo. Ojo, no se conoce el suelo. Hay una evidencia abrumadora de dos cosas que son relevantes para tu argumento. La primera, la infecundidad voluntaria es un comportamiento minoritario. Es decir, la gente que no quiere tener hijos proactivamente por convicción están en el entorno del 5 al 11%, según los países. Entonces, la mayoría de la gente quiere tener hijos. Otra cosa es que al responder a las preguntas o a las conversaciones de café o a las conversaciones en las casas de Pedro cuando se come paella, la gente descuente su imposibilidad de tenerlos. Pero la infecundidad voluntaria es un comportamiento minoritario. Segundo, al final de la vida, es decir, cuando la vida fértil se acaba y comienza otra fase de la vida, la relación entre el bienestar, entre la morbilidad psiquiátrica, es decir, el riesgo de tener una enfermedad que pudiéramos calificar de mental o psiquiátrica o psicológica, y no tener hijos es extraordinariamente significativo. Pero quiero decir una cosa que me parece muy importante para los responsables políticos del Partido Popular de Madrid y de otras organizaciones que quieran escucharlo. Esto es particularmente el caso para los hombres. Para los hombres. El grupo de hombres poco cualificados que se quedan solos y que no se emparejan a lo largo de la vida es una nueva forma de vulnerabilidad social. No estamos preparados para escuchar esto, porque tenemos unas administraciones que están impregnadas de ciertos dogmas que tienen un origen en la justicia social, que es la desigualdad de género. Pero es que hay una desigualdad emergente de hombres poco cualificados, solos, niños, varones que fracasan en el colegio, formas de exclusión social que son extraordinariamente masculinas, como la infecundidad y el no emparejamiento, que son una nueva forma de vulnerabilidad. Y en esas personas, datos de Noruega, se concentran hechos extraordinarios. Por ejemplo, no me quiero meter en cosas demasiado técnicas, pero son lobos solitarios. Son personas desconectadas que el hombre, el varón, tiene menos capacidad de conservar sus redes de protección. Pierden amigos a lo largo del tiempo cuando están solos. Pierden contacto con el resto de sus familiares. Son personas que sabemos por los datos de los países serios que producen buenos datos, no es el caso de España, que esta forma de vulnerabilidad puede llegar a afectar al 20% de los varones en un futuro no muy largo. Héctor, déjame frasear lo que acaba de decir. Déjame frasear lo que acaba de decir Héctor, porque Héctor tiene toda la razón. Eso es un poco lo que pasa cuando hacemos investigación académica, ¿no? Descubrimos lo que nuestra abuela ya sabía. Tardamos 80 años, ¿no?, en decir, joder, Manolín, no te divorcies que te vas al agujero. Claro, un hombre de 40 y 50 años, divorciado, como no se meta rápido en una casa con gente, es una vela al viento. Y eso acaba en drogas, putes, sexo, alcohol. ¿Se puede decir? Sí, ¿no? Vale. No haberle traído, sí. Creía que ibas a hablar de un exministro, pero bueno, continúa. Vale. Se refiere a Ábalos, por si alguien no lo ha pillado. No, pero a ver, o sea, Fresh tiene estas cosas que yo como... ¡Pum! Mete ahí el mate, o sea... Pero lo importante es... Claro, lo de Héctor, que es verdad, y un coñazo, ¿no? No lo aguanta nadie. O sea, que digo, siendo verdad, yo aprendo de él todos los días. Mío, os lo juro. No, pero ¿yo qué hago? Yo intento traducir
Y un político es un traductor. Porque al final yo tengo que ir a Getafe, a Vallecas, al cole donde mi mujer desempeña la labor más importante del mundo, que es ser jefa de estudios en un cole público en Entrevías, que es uno de los que tiene más diversidad de Madrid. Lo hace encantada de la vida y es vocacional. Lleva en esto, cuando yo la conocí, andaba con la mafia georgiana en un cole de Barcelona. Y ahora nada, gitanos, población encarcelaria, de Nicaragua. Y entonces, claro, es un trabajo muy vivo porque de repente te llaman en mitad del COVID y dicen: oye, que hemos perdido una familia de Nicaragua que no sabemos dónde está. Y yo cojo el coche y voy para el Caracolas a ver si los encuentro. Y eso hace que nuestra vida merezca la pena. Porque, diciendo en fino lo que dijo Héctor, yo soy la luz que emite Lucía sobre el mundo. O sea, yo soy una persona horrible, de verdad. Sé que lo parezco, pero es que lo soy. No, en serio, soy un agujero negro. Antes de que apareciera Lucía en mi mundo, yo estaba destinado a comerme a las personas, a manipularlas, les mentía, les hacía daño, me autodestruía a mí mismo. Y luego llegó ella y me rescató de mi neurosis, de qué grande y es, que yo soy el mejor, no sé qué, tal. Porque se la suda lo que soy. Le da igual todo lo que hago. Me quiere. O sea, yo vengo de hacer no sé qué, una cosa que normativamente sería muy grande, no sé qué. Entro por la puerta de casa y recoge los calzoncillos, haz las tortillas. Oye, a ver si recoges la habitación. Y yo no sé cómo explicar que eso al hombre no es que le venga bien, es que le es necesario para poder alcanzar una vida bien vivida. Durante un tiempo de mi vida odié eso. Lo odié porque no ve lo grande que soy. Pasen ustedes. ¿Han echado ustedes a un bebé? Bueno, no, o sea, por encima de mi cadáver. No. O sea, vuelva usted ahí. O sea, vamos a ver. El PP, el partido de las familias. Venga el PP para adentro. Entonces, priorities. Ya lo sé. Pedro, nos quedan 3 minutos para acabar. Yo creo que vale, pues acabo. Acaba haciendo... Vale, acabo. Muy resumido. Tenemos que enseñar a los chavales a jurar contra pronóstico. Que es el acto más difícil y existencial de su vida. Tenemos que ayudar. Lo van a tener que hacer ellos, no lo vamos a poder hacer por ellos. Pero tenemos que dotarles de las herramientas necesarias o de por lo menos hacerles sentir confianza. El acto irracional de jurar por amor tiene una potencia infinita porque precisamente no se apoya en la razón, en la racional, no se apoya en la razón. Y apagar el cerebro y decir, es ella. Y porque es ella. Claro, ustedes imagínense en mí, Lucía mirándome, con 26 años. Yo era un exdrogadicto, sin carrera universitaria, violento, que bebía de más. Era un desastre. Y Lucía me miró y dijo, este gordo terrible lleva a mí. Y me cambió. Yo, si esa luz desaparece de mi vida, muero. Muero. O sea, me convierto en una cosa deforme, lo tengo claro. Y por eso, prohíbo el divorcio. Vamos a acabar, Pedro. Nos quedan 2 minutos. Te doy una frase. La potencia transformadora del mundo se resume en hacer confiar a nuestros jóvenes en que siguen pudiendo crear con la fuerza de su palabra una realidad única en el mundo, que se llama hogar. Y eso
Y una sociedad buena que merezca tal nombre no tiene mayor patrimonio que el número de compromisos alcanzados que se celebran en ella. Y nada más. Última ronda, Javi Martínez Fresneda y Héctor Cebolla para hacer una apología brevísima del asunto que nos ocupa. Esta sesión, esta jornada se llama En defensa de la familia. Tenéis un par de minutos para cerrar. Para las personas, los jóvenes que duden entre formar o no una familia, ¿cuáles serían los argumentos a tu juicio, Javi, para convencerles de que es la forma virtuosa de estar en sociedad y de que el ser humano crezca? Pues mira, Rafa, yo creo que vivimos que tenemos que derribar una cosa que nos oprime y nos empequeñece, que es el gratis total. Y hemos hablado muchas veces desde un punto de vista económico que el gratis total no existe, pero es que personalmente tampoco. Yo les reto a que piensen una sola cosa de su vida, una sola cosa que no les haya llevado esfuerzo. No existe. Todo lo que vale la pena es esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo. Miren, yo tengo 2 niños pequeños. He pasado una noche terrible. Me he levantado dando gracias por el divorcio, pensando en infanticidio, todo eso. Pero les he visto desayunar y he pensado, vale la pena. Entonces, la pregunta que hay que hacerse cada uno y decírsela a nuestros jóvenes no es, oye, ¿cuesta mucho o no? Porque claro que cuesta. La pregunta es si vale la pena. Y si vale la pena, entonces pasamos al siguiente plano, que es el de políticas públicas. Todo lo que hagamos desde los gobiernos para apoyar esto que vale la pena, bien hecho está. Lo moral es lo eficaz, así que adelante. Voy a permitirme, y siguiendo el último anzuelo, dirigirme a los políticos que estáis aquí. Mirad, yo creo que España necesita una política de familia. Podemos hablar otro día, si queréis, de lo que es, o habladlo con otras personas que sabrán mucho más que yo, de qué es una política de familia. Pero tiene que ser estable, que dure el tiempo, que la gente se lo crea. Esa política de familia puede no dar como resultado más nacimientos, no los está dando en otros sitios mucho más natalistas que nosotros, pero va a dar como mínimo una reducción de la pobreza infantil, una mayor capacidad a ciertas mujeres de tener un segundo hijo, etc. El gasto público en familia no es un gasto no productivo, es un gasto el más productivo para generar valor añadido en la economía. Pero quiero hacer una prevención. Ojo con vincular la política de familia con la política de género. La política de género no tiene por qué ser una política de familia y la política de familia no es una política de género. Las dos cosas son legítimas y no tienen que darse la mano necesariamente. Un ejemplo. Los hombres en España que adoptan el permiso de paternidad sin solaparse con su mujer tienen menos un segundo hijo. Cuando los hombres ven la carga que supone tener un segundo hijo, dejan de tener el segundo. Entonces, la corresponsabilidad es un bien a preservar en la política de género, pero que las instituciones públicas con presupuestos públicos confundan la política de familia con la política de género es el mayor destrozo que podemos hacer al desarrollo de una política de familia seria como la que necesita España para no parecerse a lo que es ahora mismo hacia el futuro. Bueno, pues yo creo que ha sido interesantísimo escuchar a estas 3 personas, cada uno desde su punto de vista, diferentes, pero convergentes en lo más importante, y es en reivindicar el único lugar donde te van a querer y vas a querer incondicionalmente, que es la familia. Esta ha sido la primera de 2 mesas, la segunda seguro que es igual o más interesante y obviamente les animo a que se queden. Muchas gracias.